Precisamente el año pasado, en este mismo seminario, en el 9º Seminario de Avances en Nutrición Pediátrica, yo les estuve hablando de algunos componentes de la leche materna, de los oligosacáridos de la leche humana, por su efecto modulador de la fisiología y especialmente del microbioma humano. Hoy voy a volver a retomar ese asunto, pero dentro de un contexto más global, que es la modulación del microbioma a través de la nutrición y del impacto de lo que se denominan combinaciones simbióticas. Así que, digamos, reiterando mi agradecimiento y, por supuesto, a todos los oyentes que nos siguen, voy a comenzar con la presentación. En el esquema voy a describir brevemente los conceptos de prebiótico, probiótico y simbiótico, y voy a revisar la estructura y funciones biológicas de esos oligosacáridos de la leche humana, precisamente como agentes prebióticos y con actividad simbiótica, y vamos a describir concretamente cuáles son los beneficios de esos compuestos y comentar los nuevos efectos de las combinaciones de HN. Todos ustedes saben, creo que lo saben porque hay una definición internacional de la Sociedad Internacional de Microorganismos Prebióticos y Probióticos, que los probióticos son microorganismos vivos que cuando se ingieren en cantidades apropiadas proporcionan beneficios a los predadores. No obstante, aunque los probióticos se consideran microorganismos vivos, hoy se considera que algunos productos procedentes de la fermentación bacteriana, así como las propias bacterias muertas o algunos de sus componentes celulares, pueden también tener efectos funcionales y en este caso se denominan posbióticos, también han sido definidos internacionalmente. Sin embargo, digamos, un prebiótico es un sustrato que es utilizado selectivamente por los microorganismos del hospedador, en concreto de los microorganismos que pueblan el intestino, y son utilizados por esos microorganismos confiriéndoles beneficios a dicho hospedador. Es decir, esta definición nueva amplía el concepto de prebiótico para incluir no solamente los componentes clásicos de las fibras dietéticas, como pueden ser la inulina, los galactoligosacáridos, los fructooligosacáridos, sino otras sustancias presentes en los alimentos. De hecho, los oligosacáridos de la leche humana son unos auténticos prebióticos y a eso me refiero. Un simbiótico es una mezcla de microorganismos vivos y de sustrato que son utilizados por los microorganismos hospedadores. Usualmente ese sustrato es un prebiótico. Y en concreto hay algunos simbióticos que se denominan simbióticos sinérgicos, en el que el sustrato, ese prebiótico, está diseñado específicamente para ser utilizado por determinados microorganismos. Y precisamente el caso más paradigmático de esos simbióticos sinérgicos son los oligosacáridos de la leche materna, porque son utilizados específicamente por algunas bacterias, como las bifidobacterias, que tienen enzimas específicas capaces de utilizarlo con fines fermentativos, dando lugar a compuestos de interés, como pueden ser ácidos grasos de cadena corta, etc., a la vez que esas bacterias crecen, limitando el crecimiento de bacterias patogénicas y ejerciendo un efecto también de interacción con el sistema inmunitario. El uso de simbióticos, por supuesto, no está, hay que decirlo claramente, limitado a los seres humanos, sino que hoy también se pueden utilizar, digamos, con fines beneficiosos, por ejemplo, en el ganado, y no solo se utilizan en el contexto de la edad pediátrica, sino que también en el caso de los humanos, en el caso de personas, por ejemplo, adultos mayores, etc. Recordarán que la microbiota es una compleja comunidad de microorganismos que colonizan la piel y las mucosas. En nuestro caso, pues, la piel, la mucosa oral, la mucosa vaginal, pero especialmente el intestino. De manera que
la microbiota al final es un número de bacterias que residen temporal o permanentemente en el cuerpo humano. Es una comunidad dinámica y compleja, específica de cada individuo y que ocupa un porcentaje muy importante de nuestra masa corporal, del orden de alrededor de 1,5 kilos del total de nuestra masa corporal son bacterias. Microbioma en realidad es el conjunto de genes microbianos asociados al ser humano. De hecho, tenemos del orden de 100 veces más genes de microorganismos, especialmente de bacterias, pero también de virus y de hongos y levaduras, pero especialmente de bacterias. Tenemos del orden eso, de 100 veces más genes que los propios genes humanos. Y obviamente nosotros interaccionamos con esos microorganismos. En el caso particular del intestino, hay una comunidad de microorganismos que da lugar a determinados nichos ecológicos que van cambiando a lo largo del tracto intestinal, de manera que en el estómago hay muy pocos organismos, porque el medio ácido prácticamente lo destruye a la mayor parte de ellos, aunque pueden vivir algunos, pero conforme nosotros avanzamos en el tracto intestinal, desde el intestino delgado hasta el grueso, y en particular el colon y el recto, va habiendo un número creciente de microorganismos, de manera que llegamos hasta el orden de 10 elevado a 13, es decir, 10 billones de bacterias por gramo de contenido fecal. Va aumentando también el pH y van disminuyendo la cantidad de agentes antimicrobianos y la cantidad de oxígeno. De manera que en el colon prácticamente lo que viven son bacterias que son anaerobias estrictas o facultativas anaerobias. Es decir, hay comunidades ecológicas específicas de cada individuo, pero a su vez, para cada parte en concreto del intestino van cambiando. Igualmente, cuando hablamos por ejemplo, de microbiota en la cavidad oral, hay una microbiota que puede ser distinta dependiendo de las regiones donde estamos hablando, por ejemplo, la faringe, la parte anterior bucal, la propia saliva, etc. En realidad, durante muchos años, a los microorganismos se les consideró como el enemigo público número uno. Pero hoy hemos cambiado ese concepto porque en realidad la mayor parte de los microorganismos que colonizan la superficie de las mucosas humanas y en particular el intestino, en realidad no son bacterias, digamos, potencialmente patogénicas, sino que en realidad son bacterias saprofitas, bacterias comensales y representan un aliado clave en la lucha contra las enfermedades. En realidad nosotros mantenemos un estado de equilibrio que se llama eubiosis y únicamente en algunas enfermedades, por ejemplo, algunas enfermedades infecciosas agudas, etcétera, hay una alteración de esa microbiota intestinal y en ese momento la alteración, la disbiosis, causa realmente, digamos, problemas que pueden ser graves. Lo que sí está claro es que nosotros hoy sabemos que la microbiota intestinal ejerce funciones muy positivas sobre el hospedador, de manera que permite el desplazamiento de patógenos, la competición por nutrientes, la interacción con receptores. Las propias bacterias producen muchas bacteriocinas, ácidos orgánicos, que impiden el crecimiento de otras bacterias, especialmente bacterias patógenas. La interacción de la microbiota comensal y también de los probióticos con receptores celulares en el intestino da lugar a la producción de inmunoglobulina A y al desarrollo del sistema inmunitario, como ahora me referiré posteriormente. Pero a su vez tienen una importancia también vital en el control y diferenciación de las células del epitelio intestinal y, como antes dije, la participación en fenómenos fermentativos que dan lugar, entre otras cosas, a la producción de algunas vitaminas como vitamina K, biotina, folato, etcétera, que son utilizadas por el propio organismo más allá de la producción de ácidos grasos de cadena corta, etc. En particular, ustedes saben que el intestino es el mayor órgano inmunitario del ser humano y desempeña un papel clave en la inmunidad. Pues bien, un microbioma intestinal apropiado
en realidad protege, va a facilitar la inmunidad, como antes decía, por ejemplo, produciendo más inmunoglobulina secretora, promoviendo la función de barrera intestinal a través de la mayor secreción de mucus, por supuesto, favorece la inmunidad innata natural a través de las propias inmunoglobulinas y también participa en la inmunidad adaptativa a largo plazo. ¿Qué ocurre entonces en el microbioma humano? En el microbioma humano lo que ocurre es que hay numerosísimos factores que afectan a la eubiosis. La genética del individuo, en el caso de los recién nacidos, la ruta por la que han nacido, si es vía vaginal o por cesárea. Por supuesto, afecta el lugar geográfico donde vivimos, la higiene del sujeto, si hay estrés o no ambiental, de forma muy importante la dieta. Una nutrición adecuada favorece la eubiosis intestinal, mientras que, por ejemplo, la desnutrición, tanto primaria como secundaria, da lugar a perturbaciones muy importantes de la microbiota, tanto en niños como en adultos. Y, por supuesto, también el menor o menor uso de medicamentos o drogas de abuso, etc. De manera que el microbioma en el intestino en concreto es muy complejo, pero la estabilidad depende de numerosísimos factores. En el caso de los niños, hay una colonización muy rápida tras el nacimiento. Hay contaminación, el niño se contamina en glucosa a través de la vagina, de la piel, pero además luego cuando el niño empieza a tomar leche materna, empieza a tomar numerosos factores, entre ellos algunos prebióticos. Hay algunas proteínas del suero que se comportan como auténticos prebióticos, el caso de la lactoferrina y otras proteínas, pero sobre todo están los oligosacáridos de la leche materna, que favorecen de forma específica el crecimiento de determinadas bacterias. En concreto, de Firmicutes, que aumentan mucho, aumentan concretamente de forma específica las bifidobacterias, de manera que aumentan mucho y de forma paralela disminuyen bacteroides, clostridios difíciles, etc. En realidad, como antes decía, hay muchos factores que afectan digamos, a la microbiota del recién nacido y del lactante. La mayor o menor exposición a antibióticos, el que tenga mayor o menor peso al crecimiento, la edad gestacional de la madre, si han tenido que estar en una unidad de cuidado intensivo o no. Es decir, en el fondo, el niño está sometido a todos esos efectos ambientales. Pero uno de los efectos ambientales más importantes es el tipo de alimentación. La alimentación al pecho, como saben, es el estándar de oro que permite favorecer el crecimiento de una microbiota determinada. Hoy sabemos que el desarrollo de la microbiota es progresivo a lo largo de los primeros años de la vida. En realidad, sabemos que prácticamente después de los 3 años, el niño tiene una microbiota muy parecida a la de los adultos. Pero hay una fase inicial de desarrollo, que es durante la fase de lactante, y luego hay una fase de desarrollo transicional, y luego hay ya una fase estable que, como digo, ocurre habitualmente a partir de los 3 años de vida. Aquí tienen en la parte superior y a mano izquierda tienen los puntos en meses, 3, 7, 11, 15 meses, y aquí tienen las fases de desarrollo de la microbiota. Aquí pueden ver que ya a partir prácticamente de los 30 meses se establece una microbiota determinada, en donde ven aquí los distintos grupos, ¿no? Al principio hay muchas bifidobacterias que van disminuyendo, sin embargo, a lo largo de la vida pues crecen mucho más las enterobacterias y van disminuyendo otro. Las bifidobacterias dominan la fase inicial del desarrollo. ¿Y por qué? Pues porque la lactancia materna favorece el desarrollo concretamente de bifidobacterias. Y el cese de la leche materna, con independencia del tiempo donde se produce, provoca una maduración
digamos, más rápida del microbioma intestinal, de forma que se acercan más a la de los adultos. Pero hay que pensar que el desarrollo de bifidobacterias es muy importante porque acidifica el contenido intestinal. Las bifidobacterias producen ácidos orgánicos, sobre todo ácido láctico, pero también otros ácidos grasos de cadena corta, como propionato, butirato, acetato, y eso limita el crecimiento de numerosas bacterias y de virus también que son patógenos. Hay un aspecto importante que se está prestando hoy mucha atención y es que el microbioma precoz, es decir, cómo es el tipo de microbioma de nuestros lactantes, afecta posteriormente digamos, el desarrollo del sujeto. Hay un estudio que se llama TEDI, The Environmental Determinants of Diabetes in the Young, y ese estudio ha encontrado vínculos entre el microbioma intestinal de los lactantes y luego el índice de masa corporal a los 12 años. De manera que cuando el microbioma intestinal es más cercano al de la leche materna, hay una menor incidencia luego de IMC alto con posterioridad. Es decir, el suministro apropiado de nutrientes dentro del contexto de la leche materna puede tener beneficios no a corto plazo, sino también a largo plazo. En este sentido, nosotros hace algunos años, y venimos trabajando en ello, hemos demostrado algunos mecanismos de acción de los microorganismos probióticos y entre ellos algunas bifidobacterias. Esos microorganismos, algunos de ellos, pueden interaccionar con receptores. Nosotros, por ejemplo, hemos demostrado que algunos de ellos interaccionan con TLRs, Toll-like receptors de tipo 9, y dan lugar a la producción de, concretamente, de citoquinas antiinflamatorias de tipo IL-10, IL-4, que protegen al niño frente a los antígenos. Pero además dan lugar también al desarrollo de algunos tipos celulares que se llaman células T reguladoras, que dan lugar a la producción de factor de transformación beta, y eso redunda en un mayor desarrollo del sistema inmunitario. De manera que el hecho de favorecer el crecimiento de las bifidobacterias es importante no ya solo porque se modifique el pH o no del entorno ambiental, sino porque se produce una verdadera interacción con las células intestinales, con el sistema inmunitario asociado a las mucosas del intestino, y en consecuencia se producen efectos del desarrollo tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. Dentro de ese contexto, ¿quién favorece el crecimiento de las bifidobacterias? Bueno, desde hace tiempo se sabe que los HMO, los oligosacáridos de la leche materna, que es una fracción que tiene entre alrededor de 5 o 15 gramos por litro, por consiguiente, incluso más que el contenido de proteínas que tiene la leche materna. Bueno, pues ahí hay una serie de oligosacáridos que ahora comentaremos, y estos oligosacáridos son utilizados de forma muy específica. Es decir, estos prebióticos se utilizan por microorganismos residentes o por probióticos que también se pueden, por ejemplo, añadir en una fórmula infantil, favoreciendo el crecimiento de esas bacterias y limitando el crecimiento de otras bacterias patógenas. Como recordatorio, y esto ya lo comenté el año pasado, las estructuras básicas de los HMO derivan de la lactosa, de forma que a esa lactosa se le pueden unir otros azúcares, se pueden añadir azúcares neutros como la frucosa, sería la 3-fucosilactosa, o se puede añadir uno en posición 2' y en la 2' fucosilactosa, es decir, tenemos derivados neutros. Pero también se pueden añadir azúcares que tienen carácter ácido, como el ácido N-acetilneuramínico, en posición 3' o en posición 6' respecto a la lactosa. Entonces, aquí tenemos los HMOs ácidos. Pero además, estos azúcares, especialmente los neutros, pueden también adquirir algunas unidades de N-acetilglucosamina. Son neutros,
pero tienen sustancias que están aminadas. De manera que hay tres grandes grupos de HMO, los neutros, los que tienen nitrógeno en su molécula y son neutros, que contienen ácido N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina, y luego los ácidos que contienen compuestos de ácido neuronídrico. En realidad, se conocen más de 150 compuestos en la leche humana y más de 300 compuestos en todos los mamíferos. Estas sustancias se empezaron a investigar en el siglo XIX, pero en realidad no ha sido hasta el siglo XX, hasta mitad del siglo XX, y muy especialmente en el siglo XXI, cuando la posibilidad de la glicobiómica ha hecho posible determinar muy bien las estructuras. Y hay que decir también que esto ha sido aprovechado por las industrias para producir alimentos infantiles a los cuales se pueden añadir HMOs que son sintetizados, digamos, utilizando glicosiltransferasa similares a las humanas. De hecho, en 2016, Nestlé lanzó la primera fórmula con HMO y luego también la empresa Abbott tiene también y algunas otras empresas. Hay que decir, bien claro, que la cantidad de HMO en la leche materna no es igual en todas las madres. Depende de características genéticas de las propias madres. De manera que hay dos genes, concretamente el gen que se llama secretor y el gen Lewis, que está relacionado con los grupos sanguíneos digamos, de nuestros eritrocitos. Entonces son capaces de sintetizar unos u otros, no todos los mismos. De manera que los que son secretor positivo y Lewis positivo son capaces de segregar todo el rango de estos 150 oligosacáridos, mientras que hay otras madres, por ejemplo, Lewis negativo o secretor positivo, que solo pueden fabricar algunos de ellos. Pero lo importante, no voy a entrar en detalle, desde el año 1994 se sabe que las mujeres que son secretoras de ambos, secretora y Lewis positivo, confieren más resistencia a las infecciones, concretamente diarreicas, que las madres que segregan menos HMO. Es decir, esos prebióticos son importantes. Y también se sabe, ya desde hace unos años, se han podido identificar las enzimas de algunas bifidobacterias. Aquí tienen fucosidasa, exosaminidasa, sialidasa. Estas enzimas que están en la superficie de estas bacterias, Bifidobacterium infantis, Greve longum, son las que permiten utilizar los HMO cuando llegan al intestino. Al tener concretamente uniones beta-1,3, beta-1,4 no pueden ser hidrolizadas por las enzimas intestinales humanas. Llegan prácticamente intactos al colon y allí son atacadas por estas bacterias. Esto es lo que explica el fenómeno simbiótico de los HMOs, de la dieta, en el caso concreto de la leche materna o de fórmulas infantiles que los contengan, y el crecimiento de bifidobacterias. De hecho, se sabe que dependiendo del tipo y abundancia de HMO en la leche materna, hay un mayor o menor crecimiento de estas bacterias, como pueden ver. Se conoce ya bastante bien que los HMO tienen funciones, digamos, importantes que dependen de su estructura. No todos hacen lo mismo, pero hay efectos inmunomoduladores, como antes he comentado, hay efectos prebióticos, como antes, se reduce la adhesión de los patógenos y hoy se conoce también que los HMO pueden influir en varias funciones cerebrales directamente e indirectamente a través del microbioma intestinal. De hecho, hay una línea abierta muy importante en el mundo en este sentido. Desde hace tiempo, bueno, a partir de una serie de estudios que se publicaron entre los años 2004 a 2020, se ha observado que los niños que tienen niveles altos, la leche humana que reciben los niños de madres que tienen altos niveles de 2' fucosilactosa,
tienen significativamente más bifidobacterias, tienen una incidencia significativamente menor de Campylobacter, menos infecciones respiratorias y en lactantes nacidos por cesárea con mayor riesgo de alergia hay una menor incidencia de eczema atópico a los 2 años comparado con los niños que reciben o bien fórmula infantil o leche humana con bajo contenido en 2' fucosilactosa. Así que hay aspectos importantes. Una mezcla de 2 tipos de HMO, concretamente de fucosililactosa y de lacto-N-neotetraosa, se traduce efectivamente, es decir, si yo tomo una fórmula infantil y añado esos dos componentes, ya se observa un aumento de bifidobacterias, hay una disminución de las nospiráceas, de streptococáceas, hay una disminución también de enterobacterias. Es decir, los niños que están alimentados con esta fórmula respecto a los que están alimentados al pecho tienen, digamos, un perfil, una estructura comunitaria de la microbiota que es intermedia entre los que reciben fórmula exclusiva sin suplementar. Esto habla en favor de la importancia de los HMO de la leche materna. El estudio se ha confirmado en varios de ellos. Por ejemplo, hay un estudio de Berger que se publicó en 2020, donde se observa concretamente que hay los niños que están que tienen una microbiota dominada por bifidobacterias, requieren menos antibióticos durante el primer año de vida para el tratamiento de algunas enfermedades infecciosas. De hecho, está bien demostrado ya que la fórmula a la que se suplementan 2 HMO, como 2' fucosilactosa, lacto-N-neotetraosa, reduce las infecciones de vías respiratorias, reduce el uso de antibióticos y también favorece el sueño. Esto se ha demostrado también que las fórmulas de este tipo en niños prematuros, cuando se administra un suplemento de HMO, se asocia a una mejora de parámetros de crecimiento y de perímetro cefálico. Las fórmulas son bien toleradas y concretamente, de nuevo, esto habla de que la suplementación de HMO, que es un modelo para comparar qué es lo que hace la leche materna, parece que realmente tiene efectos beneficiosos. También se ha visto en niños que tienen alergia a proteínas vacunas, a proteínas de leche de vaca, se ha visto que tiene un efecto importante la suplementación con estos HMO, con una disminución de la otitis media, del uso de antibióticos y concretamente disminuyen la incidencia de enfermedades respiratorias tanto del tracto superior como del tracto inferior. Pero claro, ¿cuál es la situación? La situación, como antes les dije, es que en realidad la leche materna tiene hasta 150 diferentes HMO y sobre todo de 3 tipos, los neutros aminados y los derivados siálicos. In vitro se ha observado, hay numerosas publicaciones que indican que estos 3 tipos en realidad ejercen efectos diferenciales. Entonces, bueno, la pregunta está, ¿por qué si existe la posibilidad, cuando no es posible la lactancia materna y tenemos posibilidad de hacer fórmulas infantiles, es posible añadir de los 3 tipos? Es posible. Es posible y en realidad hoy se están haciendo ya mezclas de 5. Bueno, dentro de estos 3 tipos se han seleccionado los 5 más relevantes desde el punto de vista cuantitativo. Hoy estos compuestos se pueden producir por vía de lo que se llama fermentación de precisión, utilizando, como digo, glicosiltransferasas instaladas en levadura, y se pueden producir productos que tienen exactamente la misma estructura que los humanos. Entonces, nosotros podríamos hacer una fórmula con un HMO, podemos hacerla con 2 HMO o podemos hacerla con 5 y en el futuro con más, pero sobre todo que mantengan los 3 tipos. Y esto, hoy lo que yo quería traer aquí es que efectivamente se traduce en un aumento de la eficacia. Cuando nosotros ponemos 2' fucosilactosa, lacto-N-tetraosa, difucosilactosa y los derivados sialilados 3', 6',
Se favorece el crecimiento de bacterias, parece todo hace indicar que pueden mejorar las funciones cognitivas, se observa también que mejora la salud ósea y podría apoyar también el metabolismo infantil. De manera que aquí ven, por ejemplo, estos compuestos, el porcentaje que suponen en la leche humana. La fucosilactosa supone el 59%, difucosilactosa un 9%, lacto-N-tetraosa un 21%, y los sialil derivados del orden de un 11%. Bueno, pues se pueden hacer fórmulas que se parecen bastante a esto. De hecho, hay un estudio que se ha publicado este año pasado en Frontiers in Nutrition. Este es el diseño. Se hizo un estudio aleatorizado, controlado, multicéntrico, doble ciego, en Hungría, Bulgaria, Polonia. Entonces, un grupo control recibió leche materna, otro grupo recibió HMO, a valor 1,5, 2,5, y se han analizado toda una serie de parámetros a lo largo del tiempo. Los crecimientos son muy similares entre todos los grupos, incluido la leche materna. No hay efectos adversos muy diferentes y la tolerancia es importante. Pero lo que se ve cuando se hacen análisis de componentes principales, aquí tienen el del eje de la X y de la Y, esto en el fondo lo que explica es la varianza debida al efecto, tratamiento. Entonces, ustedes ven aquí que en la parte de la derecha se agrupan concretamente, digamos, determinados grupos bacterianos, especialmente a los 3 y a los 6 meses de edad, consistentes con el tratamiento. En lo que ven aquí, el triangulito amarillo es alimentación al pecho. Entonces, los tratamientos en azul son los que están suplementados con HMO, ven que se parecen bastante al de la leche materna y se diferencian del grupo control, que es este en color verde. Cuando se ven las bacterias, pues efectivamente lo que se observa es que respecto al de la leche materna control, los tratados tienen concretamente, tanto a los 3 como a los 5 o 6 meses, se ven concretamente niveles de bifidobacterias más elevados, en este caso concreto en niños que han sido sometidos a una cesárea vaginal. Esto se va a presentar en mayo en el ESGAN Annual Meeting. En fin, no voy a entrar en detalles, pero se puede observar también que los tratamientos aumentan los niveles de inmunoglobulina secretora A, disminuyen los niveles de alfa-1 antitripsina y prácticamente no se modifican los de calcoproteína. Para finalizar, quiero decirles que, digamos, los estudios que antes he dicho, básicamente son estudios que se han llevado a cabo con el apoyo de Nestlé, pero hay otros estudios en los que se están utilizando otras mezclas distintas. Este estudio, concretamente, ha sido publicado muy recientemente por Hoss y vienen a decir en realidad lo mismo. Lo que nos dicen es que una mezcla de 5-HMO da lugar a una situación intermedia en la abundancia relativa de bacterias comparado con niños que están alimentados exclusivamente al pecho. Aquí ven concretamente lo que está en verde oscuro, es concretamente la presencia de bifidobacterias. Los sujetos que toman una fórmula infantil convencional tienen muchas menos bifidobacterias que estos chicos que ya están siendo suplementados. E igualmente, cuando uno va realmente a ver de forma particular las bifidobacterias, en la parte izquierda es leche materna, lo que está aquí en color morado. El color verde corresponde a los niños que están recibiendo el suplemento de 5-HMO, y aquí se observa concretamente los que no lo llevan. En definitiva, los preparados alimenticios, los preparados para lactantes, en los que se incorporan 5-HMO correspondientes a los 3 grupos, acercan la microbiota intestinal temprana a la de los lactantes amamantados, ¿vale? La composición global se aproxima a la del grupo alimentado. La abundancia relativa de bifidobacterias aumenta, mientras que se reducen los grupos controles. Hay una menor abundancia de Clostridioides difficile, que como saben es un patógeno importante. Hay mayor abundancia de Bifidobacterium longus y hay una mayor producción de inmunoglobulina secretora, además
de un mejor perfil de ácidos orgánicos. De manera que aquí está el futuro, aún estamos muy lejos de poder tener esos 150 componentes específicos, pero en realidad, digamos, se está dando un gran paso para mejorar la salud de los lactantes y tener una mejor comprensión de por qué la leche materna sigue siendo el estándar de oro de la alimentación de los recién nacidos. Muchas gracias.